Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren todos muy bien, que sigan gozando de excelente salud y que estemos respetando con gusto esta cuarentena. Para continuar con nuestro estudio de la materia, vamos a ver ahora sí el análisis de la historia como elemento de las características del género dramático. Los invito a que me acompañen a partir de su página 200 del libro, en donde vamos a encontrar toda la información al respecto. Yo aquí se las pongo a manera resumida y les recuerdo de favor que vayan haciendo su apunte del tema, porque los vamos a revisar. Entonces, para iniciar entonces, les recuerdo que estuvimos haciendo un repaso acerca de las características del género dramático, cómo estaban compuestas, cuáles eran cada una de ellas y en qué iban a versar. Si apreciamos nuevamente en su cuadro de la página 190 y 191, apreciamos ahí que hay una división bastante amplia del texto dramático y que las dos primeras grandes divisiones van a iniciar precisamente en una de las características del género dramático, que es la historia y el discurso. El día de hoy vamos a analizar la primera parte que concierne a la historia. El análisis de la historia, por lo tanto, va a ser de la siguiente manera. Vamos a ver que la historia va a estar compuesta a su vez de tres elementos que se van a subdividir. Si vemos esta parte, es muy similar a lo que ya habíamos analizado en el género épico o género narrativo, que eran precisamente estas tres cuestiones de espacio, argumento y personajes. Vamos a ver que en la primera el espacio va a estar compuesta por la atmósfera, el ambiente y el escenario. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Asimismo, el argumento, de qué trata la historia. Los personajes que la van a componer, a su vez, van a estar divididos por su papel o por su importancia. Vamos a ver cada uno de ellos para recordar y hacer esta memoria. Esto con la finalidad de que al momento de que ustedes redacten su guión, ya lo tengan presente. Ok, iniciamos con el espacio. El espacio es la ubicación donde se está desarrollando la anécdota o la historia en una época y en un lugar específicos. A este también se le incluye la sensación que tiene el lector al enterarse de los acontecimientos que le son dados. ¿Qué quiere decir con esa sensación? Es ese sentimiento de alegría, de cómico, tristeza, melancolía o misterio que se va a ir desenvolviendo a lo largo de la historia, forma parte de este espacio. Ya vamos a ver en cuál de estas subdivisiones es en la que va a pertenecer específicamente. Primero, el escenario. Simple y sencillo, el escenario va a ser ese lugar donde se desarrollan todas las acciones. El ambiente son todas aquellas características tanto económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales que van a rodear los sucesos de la anécdota. ¿Qué quiere decir con estas características? Bueno, que si yo voy a hablar de una historia, que mi cuento está ubicado en México del siglo XX, inicios de México del siglo XX, entonces voy a situar mi historia en ese contexto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo voy a relatar la situación económica del país en ese momento, la situación política, no que la vaya a decir explícitamente, sino que todo lo que le va a rodear me va a dar a entender que estoy ubicado en ese tiempo, tanto así como cada uno de estos aspectos, como el lenguaje que utilizan mis personajes, ya que no va a ser exactamente lo mismo como se habla ahorita a como se habló en el siglo pasado. La atmósfera es precisamente, vamos a referirnos nuevamente a esa sensación, a la sensación que se va a generar en el lector o en el espectador al ir conociendo los hechos. Ya dijimos, puede ser de misterio, romance, tristeza, dependiendo precisamente de lo que deseamos transmitir con nuestra historia. Desde el punto de vista clásico, vamos a ver que solamente se podía plasmar un solo espacio y un solo ambiente y una sola atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que todo se trazaba bajo una misma línea. Vemos que no había tanto disposición para cambiar de escenarios, que si todo se iba a desarrollar en la sala de una casa, los personajes iban a entrar y salir de esa sala y era ahí donde se iba a desarrollar la historia, que si era una cuestión
meramente cómica, no se iba a salir de lo cómico, sino que iba a seguir siempre esa línea. Vemos que más adelante se desarrolla el teatro conforme la historia del mismo y nos damos cuenta que van combinándose cada uno de estos géneros para que al fin logremos, pues ahora sí que, por ejemplo, la tragicomedia y todos esos subgéneros que nos ayudan a entender esta mezcla. Pero en un inicio se respetaba solamente uno. Y bueno, es a lo que nos referimos con la parte de la atmósfera. Bueno, y en esta parte de la clasificación de los personajes, tenemos a los personajes clasificados por su importancia. Y aquí tenemos a los personajes principales y secundarios. Los personajes principales, bueno, van a ser todos aquellos que van a realizar las acciones importantes y determinantes de nuestra historia, que son los que enfrentan los problemas y tratan de resolverlos. Asimismo, los secundarios son los que sirven para caracterizar y complementar las acciones que requieran los principales. Esto lo encontramos en esta primera clasificación de por la importancia. Y por su papel tenemos a los incidentales, protagonistas y antagonistas. Los incidentales son los que ayudan a caracterizar el medio y precisamente el ambiente. No participan tanto en la acción, aparecen y desaparecen conforme hay necesidad de, como por ejemplo alguna multitud, como por ejemplo alguien que entra y sale de una escena, ya sea un sirviente, algunos niños. Bueno, nosotros también los podríamos conocer como los extras, ¿no? Que son parte de la historia también. Los protagonistas, bueno, van a ser el héroe, la persona que va a tomar todas las acciones que van a darle importancia y el seguimiento a nuestra historia, así como que a saber que puede ser uno o pueden ser varios los protagonistas, dependiendo de la historia que nosotros estemos plasmando. Igual, los antagonistas, bueno, pues van a ser precisamente los contrarios, los adversarios de los protagonistas que no quieren que logren o cumplan su propósito o meta. Puede ser también uno, pueden ser varios. Entonces, bueno, aquí en esta división de los personajes, espero que no haya duda. Y bueno, finalmente, en este primer análisis de, de la historia y de cómo es la división, nos topamos con el argumento. El argumento va a ser el resumen de las acciones del texto expresado en palabras, dicho de otra manera, de lo que trata la historia en sí. Entonces, el argumento es en sí nada más decir de qué trata la historia, de manera general, para saber cuál va a ser ese tema principal, cuál va a ser la problemática que van a resolver, la problemática por la cual van a tomar acción nuestros personajes. Entonces, bueno, aquí esa es la parte principal. Ahora bien, para continuar con nuestro trabajo de clase, les pido de favor que hagamos el siguiente cuadro. Con base en la lectura de los pasteleros de la página 192 a la 198, vas a realizar el siguiente cuadro. Al finalizar, ya sabes, vas a tomar tu fotografía y lo vas a enviar a la asignación correspondiente. Aquí está cómo lo vamos a ir llenando. Primero, las acciones relevantes, o sea, las que tú consideres que existan en la historia. ¿A qué me refiero con acciones relevantes? Me refiero a las acciones que van a estar ahora sí que los personajes haciendo, valga la redundancia, y que van marcando el curso de la historia. Pueden ser las que tú consideres. Yo aquí puse 5. El ambiente. ¿Cómo es la cuestión económica? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo es la cuestión política? La cuestión social y religiosa y por lo tanto a qué época nos estamos refiriendo en esa historia en específico. Asimismo, la atmósfera, ¿qué me provoca? Risa, tristeza, misterio. ¿Cuál es la atmósfera que me está reflejando esta historia? Los tipos de personajes que existen, ya sea principales y secundarios, o si identifico a los protagonistas y antagonistas, así como a los personajes incidentales. Y el argumento, ¿de qué trata la historia? En tus propias palabras, decir de qué trata la historia de los pasteleros de la página 192 a la 198. Esto, por favor, para el jueves 26 de marzo. Por el día de hoy nos quedamos en esta parte. Y bueno, también vamos a empezar a avanzar en lo que es nuestra creación del guión.
Ustedes ya eligieron su cuento, eligieron el equipo con el que van a trabajar y me lo hicieron saber. Necesito que por favor creemos un documento en Google Drive. Por favor, añaden a sus compañeros y me añaden a mí. Aquí les dejo mi correo electrónico para que lo hagan de favor. A más tardar para el viernes voy a estar recibiendo precisamente y revisando que definan estas dos cosas: personajes que van a participar en su historia y el argumento de la misma, para el viernes 27 de marzo. Ojo, no es tan complejo lo que se está pidiendo en este primer momento. ¿Por qué? Porque nada más quiero que me digan los personajes que van a participar y esos están definidos en su historia. Ustedes van a ver si a la historia, a lo mejor para la adaptación que quieren hacer del género dramático, necesitan otros personajes o personajes incidentales que actúen también. Ustedes lo van a ir definiendo. Y el argumento es muy sencillo porque es el mismo que ya está en la historia. Solamente necesito que lo tengan ya bien identificado para que a partir de eso empiecen a trabajar en sí su guión. ¿Por qué el documento en Google Drive? Bueno, pues porque ahí puedo ver quiénes están participando en la creación del mismo, ¿sí? Entonces, de favor, si no tienen cuenta de Gmail, por favor creen una, aunque sea para esta actividad, y que podamos ir checando este trabajo a la par. Les pido de favor, quiero ver esos avances para el 27 de marzo. Muchas gracias, chicos. Si hay alguna duda, pregunta, lo que sea, quedo a sus órdenes